Pero miren, de una vez déjenme decirles, hay este tipo de cuestiones que son necesarias. Una parte del tiempo la podemos invertir eh, hablando de los conceptos físicos, de las leyes físicas, de una serie de interpretaciones, pero también se necesita para adquirir familiaridad, para poseer los temas, un poco de gimnasia. Estamos haciendo un poco de gimnasia. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez a una colaboradora, ella tiene una personalidad muy divertida. Llegó por ahí en un seminario, alguien nos dio un seminario, yo creo que del Politécnico, del CIMESTAF, y dijo, pues es que a mí no me gustó porque no sabe qué es el potencial químico. Y entonces nos estaba escuchando otro colega, también muy brillante, que de hecho murió joven, y dijo, potencial químico, pues, todo el mundo lo sabe. Potencial químico es el trabajo necesario de traer una partícula del infinito a ese punto en el sistema. O sea, la definición se la conocían. Y lo divertido del asunto es que lo que quiso decir mi colega sobre no entiende lo que es el potencial químico fue equivalente, digamos, a decir no sabe andar en bicicleta. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo no ando muy bien, nunca aprendí a andar muy bien en bicicleta, pero se aprende en la bicicleta. Nadie toma un curso de la bicicleta y de sus partes y de etcétera, la teoría de la bicicleta. Y lo mismo ocurre, es necesario pues hacer estas cosas, hacer. Ahora ocurre lo contrario, hay quien puede uno tirarle, digamos, son verdaderos casos que ocurrieron, por ejemplo, ocurrieron en Francia, las gentes que eran escogidas seleccionadas para los doctorados, o era algo así como un estanque de tiburones, donde le tiraba uno una ecuación diferencial al estanque y saltaba un tiburón y la desbarataba en un segundo, ¿no? Pero tampoco es todo lo que se requiere, se necesita otro tipo de cuestiones que se hacen mucho más lento que simplemente rápidamente llegar a los resultados analíticos. Bueno, el caso es que ya llegamos a este punto crítico y vamos a ver estas funciones de respuesta. En este caso empieza la página con la compresibilidad isotérmica. Aquí está su definición, precisamente con este signo para que cumpla con la segunda ley y pues sea un número positivo. Es la compresibilidad isotérmica. En términos de la densidad, aquí le falta 1 entre ρ. Aquí le faltó 1 entre ρ. La compresibilidad isotérmica en el punto crítico diverge y conforme se acerca uno en temperatura a la temperatura crítica, una ley de potencias, y esa ley de potencias nos indica un exponente crítico que recibe comúnmente la letra gamma. Luego, si queremos ver los volúmenes molares o moleculares del gas y del líquido, o si ustedes quieren sus inversos, que es la diferencia de densidades entre el líquido y el gas, precisamente cuando se tiene coexistencia de fases. A veces este número es bastante grande, porque la temperatura es muy baja, pero conforme se incrementa la temperatura, esta diferencia se va volviendo más pequeña, y en el punto crítico se vuelven iguales, porque después de ese punto crítico mayor a temperatura, pues ya nada más va a haber un solo mínimo de energía libre. Y entonces esa cantidad se hace cero con la temperatura, distancia en temperatura, la temperatura crítica como ley de potencia con exponente beta. Ya lo vimos en el magneto. También, pues era la susceptibilidad magnética. Era la magnetización o parámetro de orden. Tenemos que hablar de lo que es el parámetro de orden o aclarárselos.
El magneto es muy sencillo. Aquí hacemos una pequeñita paréntesis. En transiciones de fase, digamos, ordinarias, existe, se ayudan los físicos de identificar una cantidad que es el parámetro de orden. El magneto es muy sencillo, es la magnetización. Es algo que nos permite distinguir entre la fase de alta temperatura y la de baja temperatura. Es algo que es cero en la de alta temperatura, que es la magnetización en la ausencia de campo, y es algo que es diferente de cero en la de baja temperatura y finalmente alcanza el valor unidad, que es la magnetización. El fluido, su equivalente sería la diferencia de densidades entre las dos fases, y es el mismo exponente. Luego aquí tenemos un calor específico, a volumen constante, pero hay otras variantes, a presión constante, entropía constante, y eso a veces diverge, a veces se va a cero, o sea, el signo del alfa puede cambiar dependiendo del tipo de sistema, pero para fluidos pues es positivo y diverge en la temperatura crítica. Y finalmente tenemos este otro exponente crítico delta, que es el único que ocurre a temperatura crítica y lo que uno varía pues es en este caso la presión. Esto lo vimos en el magneto también y era colocarse en la temperatura de Curie y disminuir, llevarse a cero el campo magnético externo. Entonces la magnetización se nos tenía que desvanecer a ser cero. Entonces tenemos alfa, beta, gamma y delta. Y aquí tenemos tres casos que vamos a mencionar. Tenemos el caso clásico. Aquí estamos adelantándonos, viendo que los valores clásicos de los exponentes son gamma igual a 1, beta igual a 1 medio, alfa igual a 0, es decir, a lo más diverge logarítmicamente, y delta igual a 3. Es como el valor clásico de pi. El valor clásico de pi es, ¿qué? 21 entre 7, pero el valor real de pi pues no es ese. Es el valor de los llamados exponentes clásicos. Ocurrieron experimentalmente, trabajó por ahí de los años 50, en Israel, Boronel, y en Estados Unidos una física experimental de origen holandés, Anneke Sengers. En el laboratorio lograron controlar las variantes de temperatura muy finamente, de tal manera que se pudieran medir compresibilidades, calores específicos, coeficientes de expansión térmica, y llegaron a que sin lugar a dudas, ya fuera de los márgenes de error, pues gamma era muy diferente de 1, casi 1.3. Beta también muy diferente de 1 medio, casi 1/3. El crecimiento no era logarítmico, sino realmente una ley de potencia débil. Y el exponente delta también saltó mucho. También en el caso de Larson Sager y luego Elliott Montroll, que resolvieron parte del modelo de Ising en 2 dimensiones. Una parte muy afortunada porque era una isoterma que contenía el punto crítico. Y se encontraron estos valores. Miren, se saltó el gamma, el beta era 1/8. Y aquí hubo una divergencia logarítmica. Y pues, miren, se hizo enorme. Este es el modelo de Ising en 2 dimensiones. Y pues, sin embargo, se vio que esta cuestión que ya mencionamos de universalidad, que los mismos valores de exponentes, digamos, en 3 dimensiones, pues se observaban en una mezcla líquida que se segregaba en 2 líquidos o en un punto crítico líquido-vapor.
o en un magneto, en un ferromagneto al llegar a su temperatura de Curie, y en algunos otros casos. En aquel entonces eran los únicos que se veían. Ahora hay exponentes críticos para diferentes problemas, para superficies, para cosas cada vez más. Hay muchos casos, pero también se logró establecer que no eran independientes los exponentes críticos, que obedecían relaciones. Aquí nada más anoté una de ellas, son tres, dos, tres, tres cuando ya se añaden dos exponentes críticos más, eta y nu, que tiene que ver con cuestiones ya no macroscópicas nada más. Y si ustedes rápidamente ponen estos números aquí, pues ven que se satisface, se satisface, se satisface. Y este era, pues, digamos, el rompecabezas de hace mucho tiempo. Por ejemplo, Larson Sager eh, ya tenía bastante impresionados, por no decir apantallados, a sus colegas, de tal manera que se daba el lujo en algunas reuniones de decir, ya logré calcular el exponente beta del modelo Dissing en dos dimensiones, y siempre muéstrelos, muéstrelos, muestre, y él nada más agarraba y en el pizarrón decía, vale un octavo. No les voy a decir más, a ver si lo calculan, ¿no? ¿Qué más? Estos exponentes críticos eh, causaban ciertas eh, preguntas que se volvían ociosas en cierta forma. Al aparecer estos valores de los exponentes críticos y diferir de estos otros exponentes, se vio que el problema estaba, vamos a ver, difícil. ¿Por qué? Miren, se los adelanto un poco. Estos exponentes clásicos son los que se obtienen trabajando con la energía libre de Landau, que ya vimos un ejemplo y lo vamos a ver en estas mismas páginas. Es el camino más directo para alcanzarlo y lo vamos a ver como parte de nuestra gimnasia. Pero también se obtienen más allá de la forma de Landau para la energía libre. Se obtienen en campo medio. Campo medio siempre da lo mismo. Pero no solo nada más, campo medio traía este problema histórico con la dimensión del sistema, de que a la hora de ver los puntos críticos pues era independiente de densidad. Y aquí ya me voy yendo un poco por ramas, por las ramas, porque resulta que el campo medio tiene pues su termodinámica, sus ecuaciones de estado, como en el caso del fluido, pues es el fluido Van der Waals, la aproximación del campo medio. Y el campo medio se puede racionalizar de diferentes maneras. Uno es decir que el comportamiento, las posiciones de las moléculas son independientes unos de otros. Quiere decir que se factoriza la probabilidad de ver dos partículas separadas una cierta distancia en simplemente la probabilidad de ver una de ellas en un sitio y luego la otra en el otro sitio. O sea, eventos independientes para las probabilidades conjuntas. Otra es si ustedes trabajan en látices, como el látice gas o los modelos de spines de Ising, etcétera, es considerar un látiz de dimensión infinita, que tiene un número de coordinación infinito. Otra manera sería decir que van a trabajar, ustedes pueden trabajar, hacer sus cálculos en cierta dimensión y pueden llevarse esa dimensión a infinito, que es el caso de la malla de Bethe.
van 3. Otra de ellas es, como vimos en las páginas estas con el camino de Widom, la interacción de Catch, es de poner todas contra todas gracias a que el alcance de la atracción diverge. Entonces van 4. ¿Cuál de las 4, en pocas ocasiones, para practicante de la mecánica estadística, pues es cuál es tu manera favorita de aplicar el campo medio? Pues a mí la de dimensión infinita, pues a mí la otra, o tal o cual o cual. Sin embargo, no todo es tan sencillo como es un caso que uno tiene, pues el practicante tiene la libertad. Pero hay situaciones donde ya no son iguales y como quiero terminar esta clase, no me voy por ese camino. Lo que sí quiero decirles es que una de las cosas que apareció y es fundamental en el fenómeno crítico es que los exponentes críticos dependen de la dimensión. Como estamos viendo, 3 dimensiones, 2 dimensiones, y luego se encontró que en 4 dimensiones, para este tipo de sistemas, fluidos o magnetos, de 4 dimensiones, al llegar a dimensión 4, los exponentes resultan ser los clásicos. Y si se va uno a dimensión 5, 6, 7, a todo hasta infinito, se mantienen los valores clásicos. Entonces, en 2 dimensiones no son clásicos. En 3 dimensiones no son clásicos. Desde dimensión 4 hasta infinito se simplifican las cosas y da exponentes clásicos. Y pues entre ellos pues da lo que es campo medio o lo que es la energía libre de Landau. Ahora, en tiempos más recientes, se pueden trabajar dimensiones fraccionarias, fractales, de tal manera que se puede ir de dimensión 4 continuamente disminuyendo a lo que ustedes quieran. Entonces, depende de la dimensión y la dimensión 4 es una dimensión que se le llama dimensión frontera. Y la dimensión frontera, en este caso, es 4. Se simplifican las cosas. Les puedo decir más, por ejemplo, en este mismo curso vimos el teorema del límite central, y en el cual se obtiene en un límite de suma de muchas variables aleatorias, una distribución única, que es la distribución gaussiana. Y esa distribución gaussiana podía variarse, como vimos en estas caminatas de Weierstrass, afectando el segundo momento de la distribución base unitaria. Si diverge ese segundo momento, pues aparecen otras distribuciones, deja de ser gaussiana, se vuelve más complicado, aparecen estas distribuciones de Levy. Ese es un caso, no estamos moviendo la dimensión, pero es primo hermano de este tipo de problemas. Bueno, la vez pasada mencioné que los puntos críticos, cuando se tienen transiciones de fases, las transiciones de fases, el momento en el que ocurren, o sea, se tiene la posibilidad de que un sistema se comporte de maneras diferentes, tenga estructuras diferentes, cuando se ve todos los intervalos de sus variables que los representan, temperaturas, presiones, potenciales químicos, campos magnéticos externos, lo que ustedes gusten. Y esas diferentes maneras de ocurrir quedan divididas por estados termodinámicos únicos que llamamos transiciones de fases. En esas transiciones de fases, la energía libre o las energías libres, porque hay muchas versiones de la energía libre, o las funciones termodinámicas, los potenciales termodinámicos de Massieu, entropías, sufren un descalabro matemático, tienen singularidades. Es decir, algo les pasa como funciones. Si las pintan se ven suavecitas, pero por ahí su derivada ya no. Y entonces viene una clasificación de transiciones de fases
que se remonta a Paul Ehrenfest, en el cual, con toda naturalidad, digo, pues las transiciones de fases pueden ser de primer orden, de segundo, de tercero, del orden que ustedes gusten. Las transiciones de fase de primer orden, el descalabro que tiene la energía libre es en su primera derivada. Hay una discontinuidad en la primera derivada. Pero la realidad, hasta ahora, porque siempre hay sorpresas, hasta ahora es otra. Existen las transiciones de primer orden. El descalabro es en la primera derivada. Hay una discontinuidad en la primera derivada. Todas aquellas cuestiones tipo calor latente y estos asuntos están ahí la primera derivada. Y corresponden las transiciones de primer orden. Cuando una transición es de primer orden, pueden tener físicamente en coexistencia dos fases o más fases. Dos o más fases. Por supuesto, no tienen que estar en coexistencia. Yo puedo colocar una fase en un cubito metálico y guardarla y mantenerla ahí. Y luego genero la otra fase y la pongo en otro cubito y nunca las pongo juntas, pero soy capaz de ver sus energías libres, ver cuál es el valor de su mínimo y decir, pues están en el mismo mínimo y además están a la misma temperatura, misma presión, mismo potencial químico, etcétera, etcétera. Esas son las de primer orden, coexistencia. Las puedo poner físicamente coexistencia y puede haber una frontera entre ellas que cuesta energía libre, que es una tensión superficial, digamos, para empezar. Y pues me cuesta un poquito más. O sea, ponerlas en coexistencia, tengo que sacar dinero del bolsillo para mantenerlas. Luego las de segundo orden son las que tienen una discontinuidad matemática en segundas derivadas de la energía libre. Si se hacen cero, sus inversos se hacen infinito y son estos exponentes críticos. Nos hablan, fíjense que lo que vimos, la compresibilidad isotérmica, el calor específico, estas cantidades que estamos viendo son apreciadas como segundas derivadas de energía libre y están apareciendo los exponentes alfa, beta, gamma y delta. Y la discontinuidad es en la segunda derivada. ¿Y qué pasa? Son transiciones de fase donde hay parámetros de orden, como la magnetización. Dos fases. El parámetro de orden 0 en una y diferente de 0 en la otra, que es lo más fácil para reconocer en qué fase está uno. Y lo que sabemos, o lo que se tiene conocimiento, es que no hay transiciones de fase ni de tercero, ni de cuarto, ni de quinto, ni de ningún otro orden. Pero hay otra, que es la que quiero empezar a hablar pronto, la próxima vez, que es esta transición que mencionó Rafael de Kosterlitz y Fowler, las transiciones topológicas, de donde quiero hablar de un modelo de clima eventualmente, en las cuales son muy suavecitas, nada más ocurren en dos dimensiones, y son tan suavecitas que es la discontinuidad de orden infinito. Entonces hay primera derivada, segunda derivada y luego hasta infinito. Bueno, ya me fui muy lejos, pero regreso y vamos a regresar a lo que estamos viendo. Aquí está la compresibilidad isotérmica. Estamos llamando delta rho a la distancia en densidad, la densidad crítica. Estamos poniendo el diámetro de las moléculas, la unidad. Estamos introduciendo una cantidad delta. La diferencia en densidades de esta forma. Estamos viendo la derivada de la presión con respecto a la densidad. Nos metemos 1, 2, 3 pasos a una cierta cantidad. Pasamos de página. Esto tiene pues una cantidad constante. Aquí hay una cantidad lineal en esta variable delta, distancia. Se la puedo juntar a esta que está por acá.
Aquí está escrito junto. Ahora le llamamos de minúscula la distancia en temperatura crítica. Estoy viendo lo que vale la pendiente en la densidad crítica. La cantidad esta debe ser 0, más esto que me sobra, T minúscula. Estas notas las tienen al final, que es aproximadamente igual a un número multiplicado por 1 entre KT. Y aquí decimos, pues ya, yo puedo escribir que la compresibilidad isotérmica es esa distancia en temperatura a menos un exponente que puedo ver que es 1. Ya encontré mi primer exponente crítico en toda mi vida. Entonces, este es el primero que encontramos y debemos estar muy satisfechos. Ya sabemos calcular un exponente. Luego, aquí viene calor específico. Y ahí vamos poco a poco. Entropía por partícula. Otra manera de escribir el calor específico como segunda derivada de la energía libre de Helmholtz. Vemos la de Helmholtz. Vamos a encontrar que esto fue muy rápido porque vemos que ¿dónde está la temperatura? Aquí no está. Aquí sí está, pero lineal. O sea que si derivo 2 veces me da 0. De ahí puedo concluir que no diverge el calor específico y que no diverja quiere decir que alfa igual a 0. Bueno, ya encontramos otro. Luego, a ver si no me canso. Ahora vamos a ver la diferencia de la presión con respecto a la presión crítica. Sigma igual a 1. Aquí estoy restando las dos ecuaciones de estado. Ahora le llamé epsilon y la delta mayúscula era distinta. Se sustituye, se mueve un poco, se ve que nos tenemos que volver a sentar a calcular exponentes críticos, los que nos faltan, pero como ya nos distrajimos y estamos regresando al asunto, pues decimos, no,